Hoy quiero dar una charla muy ligera, nada, más bien piensen en esta charla como entretenimiento. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? No voy a hablar muy poquito de mi trabajo, voy a decir 2 o 3 palabras para los que tengan un poco de curiosidad, pero en general toda, toda mi carrera físico-matemática ha estado teñida por una pregunta de la filosofía natural. La filosofía natural y las matemáticas se hablan una a la otra y se influyen mutuamente. La matemática es un potente punto de vista para entender la filosofía natural y la filosofía natural nos guía para que no nos perdamos en abstracciones sin sentido y las matemáticas que exploremos sean orgánicas y sensatas. Entonces, la pregunta de la filosofía natural que me ha fascinado toda la vida es, ¿qué es el espacio? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el espacio-tiempo? ¿Qué son estas cosas? ¿Cómo podemos entender esto con lo que nos enfrentamos y que quisiéramos entender con mayor precisión? Desde luego, la matemática es el modo más potente que tenemos para entender la naturaleza íntima del espacio. Y nuestra concepción de qué es el espacio ha evolucionado. El arte matemático de explorar la naturaleza íntima del espacio se llama geometría. Y hay algo muy extraño. Los seres humanos han existido, digamos, para cerrar números por 2 millones de años, 1.7 millones de años. Y de pronto, en los últimos, digamos, 10.000, 12.000, 13.000 años, tenemos la revolución de la agricultura y de pronto todo explota exponencialmente rápido. Así es que hace nada, en Grecia, unos cuantos, del orden de 1 por 10 a la 3 años, ocurre algo extraordinario. Y esto más o menos ocurrió una sola vez en la historia de la humanidad. En tanto que el lenguaje se generó muchas veces, hay muchos idiomas, la agricultura se sabe que se descubrió varias veces, la revolución agricultural ocurrió más o menos en los órdenes de magnitud en los que estas cosas ocurren simultáneamente en varios lugares distintos del mundo. Solo una vez surgió la matemática pura como disciplina para explorar en particular esta pregunta, ¿cuál es la naturaleza del espacio? Y bueno, queremos entender el mundo que nos rodea usando los métodos a nuestra disposición. Y la geometría es la creencia en el poder de la lógica para entender el espacio. Podemos tener intimaciones poéticas del espacio o revelaciones, pero en las matemáticas tenemos que apoyarlas con la fría lógica del razonamiento para obtener conclusiones confiables. Entonces, bueno, las matemáticas como la mayor parte de las matemáticas interesantes están motivadas por problemas a los que nos enfrentamos, en este caso un problema práctico, como mides terrenos, la tierra, de ello la palabra geometría. Muy bien, entonces surgió una nueva rama de la ciencia, la geometría. Y la geometría que los griegos desarrollaron es una ciencia monumental, es de una perfección abrumadora y de hecho todavía no nos reponemos. La geometría euclidiana es una teoría de una asombrosa perfección que modela. Y cuando digo modela, quiero decir, tenemos estos objetos matemáticos que viven en realidad platónica matemática, tenemos esta realidad física a la cual nos enfrentamos todos los días, y la geometría euclidiana es uno de los mejores modelos para esta realidad que conocemos. Es absolutamente espectacular. En prácticamente todas sus vidas no van a detectar desviaciones de la geometría euclidiana en ninguna de sus actividades nunca. 2000 años después, la teoría es perfecta. ¿Y qué dice esta geometría? Cuando ustedes quieren caracterizar algo, ¿qué es el agua? Bueno, es algo líquido, que moja, qué sé yo, dicen cualquier cosa. H2O, etcétera, si lo pongo
una corriente eléctrica, lo que sea. Dan propiedades de esto para tratar de aislarlo del resto del universo y definir el agua. Cuando ustedes tratan de definir el espacio, la monumental obra de Euclides empieza diciendo, el espacio está hecho de puntos. Y esto ya es un atrevimiento, esto no es del todo obvio. ¿Quién ha visto un punto? Nadie. Un punto es un objeto muy abstracto. Y con un atrevimiento enorme comenzamos diciendo, el espacio está hecho de puntos, y luego dices, y por 2 puntos pasa una y solo una recta. Y empieza a costar esta gran historia. Los elementos de Euclides es el modo de hacer matemáticas del modo verbal. Es antes de la invención de las ecuaciones, no tienes el lenguaje algebraico para entender la geometría, y entonces diseñas una gran máquina verbal basada en la lógica para entender el espacio. Y dices, el espacio está hecho de puntos, por 2 puntos pasa una y solo una recta, etcétera, etcétera. Este modo de pensar fue tan influyente que todos los sistemas legales contemporáneos emulan a los elementos de Euclides. Lo que quieren hacer todos los sistemas legales contemporáneos es poner un conjunto de axiomas, que se llaman leyes en los sistemas legales, y lidiar con cada una de las interacciones humanas en términos de la lógica y estos axiomas. Todos los sistemas legales están modelados en los elementos de Euclides. Es un intento de geometrizar las relaciones humanas, un intento que está destinado al fracaso, y sin embargo, sin él, nuestras sociedades se colapsarían. Es lo mejor que podemos intentar, tratar de geometrizar las relaciones humanas. Muy bien, entonces tenemos aquí un teorema asombroso, desde luego, absolutamente asombroso. Este teorema, de alguna manera, a posteriori, sabemos que fija, como en la charla de la maravillosa charla de Raúl, fija la estructura misma del espacio euclidiano. Y dice que si tengo un triángulo con un ángulo que es la cuarta parte de un ángulo completo, el número 4 es muy importante, es esta simetría, es la cuarta parte de un ángulo completo, 4 de estos ángulos forman una vuelta completa. Entonces, si dibujo cuadrados en estos dos lados, la suma de estas dos áreas es el área de este cuadrado aquí. Es el famoso teorema de Pitágoras. Y algo está pasando aquí con mi... Yo no sé usar PowerPoint, entonces esto va a fallar, no hay posibilidad de que esto funcione, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la demostración? Y esta demostración habla ya del pensamiento matemático en su expresión más fina. Dice, bueno, consideremos este otro cuadrado grande, que tiene la longitud, la suma de los lados cortos. Este lado más este lado forma este gran cuadrado. Y descompongamos este cuadrado de 2 maneras distintas. En la primera descomposición pongo 4 triángulos así, y lo que queda, evidentemente, es un triángulo del tamaño de este lado, un cuadrado del tamaño de este lado, y un cuadrado del tamaño de este lado. En la segunda descomposición, queda un cuadrado del tamaño de este lado, y por lo tanto, este más este tiene que ser este, porque 4 triángulos y 4 triángulos y estos dos son lo mismo. Y aquí ya hay todas las ideas del matemático. Simetrías, descomponer de maneras distintas la sumabilidad del área, etcétera, etcétera. Ustedes pueden tratar de aislar los principios que usamos en esta demostración, y es lo que hace el matemático. Escribe toda una historia, y sin embargo, en toda gran prueba matemática debe haber el momento de la revelación. Toda esta historia que escribe es la instrumentación de la sinfonía, pero la melodía inicial está dada por la revelación en que estas dos cosas son iguales. Y es un bello misterio de la mente humana que, pensando, sentándose y en silencio y meditando lentamente, de pronto nos viene la revelación, pero o lo ves o no lo ves. O te das cuenta de que el cuadrado se puede descomponer de estas dos maneras o no. El misterio de la revelación permanece. Bueno, aquí tienen la misma demostración de un modo un poco más dinámico.
Y esto parece un poco un juego, pero es una parte muy importante de la evolución de la matemática, ir de lo estático a lo dinámico, incluir el tiempo en el espacio y empezar lenta y arduamente a hablar del espacio-tiempo. Bueno, me voy a saltar muchísimo, ¿verdad? La asombrosa época, bueno, del descubrimiento de las ecuaciones por las contribuciones de la civilización islámica. Bueno, de todo eso, claro, no puedo hablar de todo esto, aunque es muy importante el momento de la algebraización, del momento del descubrimiento del álgebra, porque nuestra concepción del espacio, las concepciones que tenemos hoy en día serían imposibles sin el descubrimiento del álgebra. Pero asumiré que más o menos saben qué es el álgebra, que es el arte gramatical de mover letras con reglas y obtener consecuencias de los movimientos simbólicos de estas letras. Y es un arte gramatical, es un arte el arte de la caligrafía. No sorprende que haya sido la civilización islámica la que haya descubierto el álgebra con su profundísimo amor por la caligrafía. Pero bueno, vámonos mucho después, ¿no? Ni modo, así es la vida, ¿no? Y llegamos al siglo XVIII, porque si no, no acabamos. Bueno, y aquí tenemos a uno de los grandes héroes de nuestro arte, el asombroso Leonardo Euler. En este dibujo pues ya está ciego, un hombre extremadamente creativo y dedicado enteramente al conocimiento. Tuvo muchísimos hijos, ¿no? Una vida larga y feliz y se volvió incluso más productivo después de quedarse ciego. Supongo que ya no tenía tiempo de ver Facebook, ¿no? Y su obra fue extremadamente prolífico. Sus obras son volúmenes sobre volúmenes, sobre volúmenes de maravilla tras maravilla tras maravilla. Y bueno, entre muchísimos de sus trabajos, uno de sus trabajos ayudó a evolucionar nuestra concepción del espacio. Déjenme hacer una pausa otra vez. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya me salté una parte fundamental que traté de decir implícitamente, que es el momento cartesiano. Cuando Descartes se da cuenta, cuando Descartes se da cuenta de que el álgebra y la geometría están íntimamente relacionadas, que en cierto sentido son lo mismo. Esta es una enorme sorpresa. El álgebra fue desarrollado por ciertos motivos que no tenían nada que ver con la geometría no tenía nada que ver con el álgebra, y de pronto se descubre esta primera gran teoría unificadora, como ahora le llaman. Descartes descubre esta gran teoría unificadora en donde dice, el álgebra y la geometría son la misma cosa, es la geometría analítica, hoy se llama geometría algebraica, pero es la geometría analítica de la secundaria o la geometría algebraica de la universidad, distinto nombre, la misma cosa, y es este momento cartesiano monumental. De hecho, Descartes estaba tan emocionado con esto y con razón, pero no quería problemas. Era un hombre que pues, se movía peligrosamente entre el mundo político de la época, en donde podía uno con facilidad meterse en problemas. Y él nunca quiso pertenecer al mundo académico. Para variar, muchísimos de los pensadores de los que voy a hablar lucharon con todas sus fuerzas por no pertenecer al mundo académico. En particular, Descartes, explícitamente, huyó del mundo académico todo lo que pudo. Y cuando está escribiendo su obra sobre esta gran síntesis entre el álgebra y la geometría, no quiere meterse en problemas, y como una pequeña introducción justificadora para no meterse en problemas, escribe primero el discurso del método y después el pienso, luego existo, pero para él estos eran pretextos para poder entrar al tema de la geometría. Interesantemente, estos pretextos son muchísimo más leídos e influyentes en el pensamiento de la humanidad, si acaso, aunque uno no puede decirlo, porque desde luego la síntesis entre el álgebra y la geometría es la base de toda la ciencia física contemporánea, incluyendo la ingeniería y todo esto, quiero decir. Entonces, muchísimas aplicaciones buenas y malas, ¿no?
armamentos y medicamentos, todos tienen su raíz en este momento de esta gran síntesis metafísica entre el álgebra y la geometría. Esto ya ocurre después, este hombre ya sabe de esta síntesis, desde luego, y claro, también me estoy saltando el momento fundamental, pero son momentos muy conocidos del descubrimiento del cálculo infinitesimal. ¿Qué puedo decir sobre eso? Todo se ha dicho, asumiré que entienden la importancia para la evolución de nuestra concepción del espacio-tiempo, del descubrimiento del cálculo infinitesimal. Pero esa sería toda una otra conferencia, y otra vez, tengo que ir rápidamente. Entonces déjenme saltarme hasta este hombre, y él, pues, se interesó otra vez en el problema que originó todo este asunto, y quizá por eso escogí este contrapunto en esta larga historia, que es el momento de hacer mapas. Conforme las ciudades, los pueblos se volvieron ciudades-estado, y las ciudades-estado se volvieron el Estado-nación, pues fue necesario hacer mapas de regiones cada vez más grandes de la Tierra, conforme esta consolidación de monopolios de la Tierra surgió, y esta necesidad motivada por las evoluciones políticas de la época, hacían que ahora tenemos que hacer mapas de regiones inauditamente grandes, y hacer esto es difícil. Si no me creen, traten. Dejen su Google Maps por ahí, tomen una región y traten muy grande y traten de hacer un mapa. Se empieza a interponer el problema de la curvatura de la Tierra. Si la región es pequeña, un mapa plano es perfectamente satisfactorio para todas las necesidades, pero ya en algo como el mapa de todo el imperio austrohúngaro, la situación es distinta. La curvatura de la Tierra va a empezar a hacerles jugadas, y si quieren hacer un mapa de la Tierra, y en el momento en que ya empiezan las grandes expediciones, circunnavegaciones, etcétera, 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 todo esto es otra vez política y socialmente importante, y es un problema que motiva cuestiones matemáticas. Esto sigue ocurriendo. Yo he oído a Raúl hablar de GPS y cosas por el estilo de tecnología, usando geometría diferencial muy sutil hoy por hoy. Entonces, toda esta evolución de hacer mapas sigue ocurriendo. Mapas de la Tierra, mapas del universo, etc. Entonces, bueno, aquí hay, él era suizo, los suizos nunca entraron al euro, entonces estos bonitos billetes todavía no desaparecen, ¿no? Y aquí tienen un billete suizo. Muy bien, entonces, ¿cómo hacer un mapa? Y él demuestra un teorema asombroso. Ingenuamente yo diría, bueno, si hago el mapa, pues podré poner todas las ciudades, los pueblos, las calles, en proporción. Digo, si una calle mide 1 kilómetro, la puedo poner de 1 milímetro o de 1 centímetro, en proporción, pero todo en proporción. Puedo hacer un mapa en una hoja de papel de una región de la Tierra grande, en proporción. Cada calle proporcional a cada distancia entre las ciudades proporcional a lo que de veras ocurre en la Tierra. Y él demostró que esto es imposible, que no se puede, que no es que no se, que si aquí hiciste bien estas distancias, de pronto no te van a ajustar estas distancias, que no se puede. Y esto pues es un teorema asombroso. En los mapas de toda la Tierra empieza a ser bastante obvio el problema. Aquí Groenlandia se ve más grande que toda Sudamérica y es muchísimo más pequeña. Vean a Canadá, ¿no? Vean a Canadá y vean a Brasil, ¿no? Y son comparables, ¿no? Es claro, cuando uno intenta hacer un mapa, que hay algún problema, pero no es claro cómo resolverlo. Hubo muchísimos intentos, hay mapas como de gajitos y no sé, todo tipo de intentos de hacer mapas que preservaban las distancias, y todos los mapas tenían algún compromiso y nadie podía hacer un mapa satisfactorio. Y Euler dijo, no, pues yo sí lo puedo hacer, y lo que acabó demostrando, siendo el gran matemático que era, es que es imposible hacerlo. Y esto es más difícil, demostrar que algo es imposible, que hacer algo. Si algo se puede hacer, siempre habrá algún tipo que lo haga, ¿no? Pero si algo no se puede hacer, la gente seguirá fallando y no quedará claro por qué, hasta que alguien demuestre que es imposible. Y es mucho más difícil con frecuencia, el argumento es mucho más sutil para demostrar que algo es imposible,
usualmente lo que uno tiene que proporcionar es un invariante, una obstrucción, un objeto matemático que si es cero sí se puede resolver el problema y si no es cero no se puede. Y resulta que el estudio del objeto reemplaza el estudio de resolver el problema. Este objeto que te dice si se puede o no se puede es la obstrucción o el invariante, y en este caso la obstrucción o el invariante es fundamental en toda la matemática contemporánea, se llama la curvatura. Aquí tenemos otro de los grandes, ¿verdad? El príncipe de las matemáticas, uno de los grandes universalistas de nuestro arte, el gran Gauss. Hay leyendas sobre Gauss, ustedes conocerán, este es otro de los grandes temas sociales, psicológicos de la matemática, que no son temas matemáticos, pero que están irremediablemente entrelazados con el tema de la matemática, que es el llamado vocacional a hacer matemática. Si están aquí, supongo que ustedes ya sintieron el llamado de una u otra manera, pero en algún momento de su vida podrán tener dudas, porque dirán, pues yo no soy Gauss. No se preocupen, el complemento de Gauss no es Gauss. Dice Yuri Manin que nosotros no elegimos a las matemáticas nos eligen a nosotros. En otro ensayo dice Manin que el llamado de la matemática es muy similar al llamado del sacerdocio o el llamado de la música. A una edad temprana, sin saber por qué, hay una profunda ansiedad que nos dice que debemos ser matemáticos. No estamos seguros por qué, pero lo sentimos y no tenemos más remedio que seguir ese llamado. Este llamado, que es un llamado psicológico, místico, metafísico, es fundamental en toda la historia de las matemáticas, en los individuos. No he puesto mujeres, hay mujeres en esta historia. Claro, en la historia de las matemáticas el papel de las mujeres ha solo subido más y más y más con los años. Entonces, en las épocas muy anteriores es más difícil escoger ejemplos y mucho más fácil conforme uno se acerca a la igualdad de oportunidades contemporánea entre los géneros. Sin embargo, este llamado de los individuos, que pueden ser de cualquier color, en cualquier lugar del planeta Tierra, de los 47 géneros de Facebook, sin importar nada, es un llamado muy profundo y los matemáticos lo sienten, lo persiguen. Gauss ciertamente lo sintió, él tuvo una infancia muy difícil, la matemática fue liberadora en su vida. Hay una bonita novela que les recomiendo, es una novela, no es un libro histórico, y sin embargo puede ilustrarles. Este escritor captura este llamado vocacional de un modo bellísimo, que se llama Midiendo la Tierra. No sé si hay traducción al español, yo lo leí en inglés, el original es el alemán, en inglés es Measuring the World, y tiene dos personajes principales, uno es Gauss y el otro es von Humboldt. Y la novela se basa en un supuesto encuentro que nunca ocurrió entre von Humboldt, el gran explorador, predecesor del gran Darwin, que vino a México, y Gauss, en un supuesto encuentro ficticio entre ellos dos, y alrededor de esto gira toda la novela. Es maravillosa. Hay un momento de una deliciosa ironía donde se van a tomar una foto juntos y la cámara falla, desde luego, por eso la foto no existe. Y se van a tomar una selfie, supongo, von Humboldt y Gauss. Pero tiene un capítulo bellísimo esta novela en donde se narra desde el punto de vista muy cercano a la niñez, imaginada por el autor, pero muy bien imaginada, de Gauss. Y se cuenta esta historia que es mítica, que se le pidió que hiciera